bienvenidos a una emisión más de Más 54 Código País. Hoy tenemos el agrado de conversar con un dúo oriundo de Puerto Rico. Ella es cantante, compositora, productora y él es beatboxer y compositor. Bienvenidos a Más 54 Código País, Tanicha López y Black Rick, integrantes de Afroacoustics. ¿Cómo están, chicos? Saludos. Hola, Argentina. Qué lindo, a pesar de la distancia, poder comunicarnos, ¿eh? Por fin, por fin. Bueno, chicos, un placer tenerlos. Vamos a arrancar un poquito primero Vamos a arrancar desde la infancia. Te voy a preguntar a ti, Black, y a ti también, Tanicha, ¿cómo surgió ese deseo de ser música? Wow. Pues para mí todo comienza en el año 2011, cuando en aquel momento era estudiante universitario, tenía otros planes profesionales para mi vida. Estaba estudiando psicología, estaba estudiando educación física en la universidad. Y es en ese año que me topo con el arte del beatbox de una manera no esperada y no planificada. Me metí en YouTube a buscar música y me topé con un profesional de este arte dando un concierto. Y recuerdo que en ese momento me llamó mucho la atención, me gustó mucho, en realidad quedé cautivado. No sabía que habían personas que se dedicaban a ese tipo de arte, a pesar de eso, unos años antes, ya a mí pues siempre me gustaba el tema de la música, escucharla, bajar música. Tenía un gran amigo de la escuela que también hacía música, y así que de alguna manera tengo unos familiares que son muy partidarios, muy fanáticos del rap, la improvisación. eh, Así que de alguna forma la música y el arte estuvo, digamos, por ahí en la periferia, pero igual yo tenía otras prioridades y otras metas. Entonces en el 2011 es que comienza entonces este camino artístico ya más propiamente a través del arte del beatbox. Vi ese video, me gustó, luego comienzo a ver tutoriales de beatboxing como para comenzar a aprender los sonidos básicos, y por ahí comencé y por ahí seguí, y bueno, 10 años después aquí estamos. Ahora después volvemos y te voy a preguntar. Tanicha, ¿cómo fue tu caso? ¿Cómo te empezaste a relacionarte con la música? Pues yo me relacioné con la música un poco por accidente, diría, un poquito. O por suerte. Am, yo dibujaba muchísimo cuando pequeña y bailaba mucho. Yo siempre estaba envuelta a otros tipos de arte, a otros medios artísticos, ¿no? Sí. Pero en mi escuela, por ejemplo, en mi escuela superior, ¿verdad? Siempre cantaba los himnos, cantaba las introducciones a las ceremonias, invocatorias, y llegó un punto en donde una profesora, la bibliotecaria de mi escuela, ella me admiraba mucho y me quería mucho, la señora Lugo, y me dio un panfleto audicionando para la escuela llamada Escuela de Bellas Artes de Carolina. Sí. Esta escuela fomentaba arte, las cuatro divisiones de arte, teatro, baile, música y dibujo. Y ella quería que yo audicionara, que yo utilizara ese espacio para poder crecer. Y se me dio. Audicioné para pintura y para voz o para música, y me cogieron en ambas, así que pude desarrollarme muchísimo allí. Y diría que fue la cuna de muchas cosas, de muchos logros artísticos míos personales, de mm, mucha interacción con talento internacional, diría yo. Y claramente, pues, lo mismo que le pasó a Black Rhythm, que uno no experimenta el decir, yo puedo hacer esto de por vida, puedo explorar este camino como algo que me apasiona y que también puedo ejercerle, ¿verdad? Ejercer de él. Y se me presentó también la oportunidad, y fast forward, ahora mismo pues sigo siendo instrumento para muchas colaboraciones, gracias a eso. Qué bueno, qué bárbaro que es cuando uno aprovecha las oportunidades, ¿no? Sobre todo porque es algo que, como vos venís contando, en realidad siempre está ahí. A veces es esperar la oportunidad para poder justamente hacer lo que uno ama, desarrollarlo,
y aprovechar esa oportunidad para encontrar la vocación de la vida, ¿no? En este caso, con Black. Black, te hago una consulta. Para todos los que no... Yo la verdad que es un género, el beatboxer, que no lo conocía mucho. Digo, primero dije, ¿qué es el beatboxer? ¿No? Y empiezo a ver, digo, me había olvidado que existía realmente. Y fue maravilloso. Y yo, bueno, vi una entrevista que hicieron ustedes en un canal de televisión de Puerto Rico, donde vos te piden un tema. Bueno, es impresionante y me encantó. Para que la gente entienda, a ver, por ahí lo digo mal, ¿no? Pero a lo criollo, volvemos a la metáfora futbolística, si querés. Esto de hacer beatboxer es hacer música con la voz, prácticamente. Sí, en palabras sencillas eso, es el arte de crear música, efectos, ritmos, melodías, composiciones, utilizando la voz como instrumento principal. Es una disciplina que surge o que es parte de los elementos de la cultura del hip hop, pero a nivel de concepto no es algo que lleva de miles de años, porque la voz precisamente es el primer instrumento, así que es como un estilo bien particular de lo que es el vocalismo, y tiene muchas vertientes musicales. Cada beatboxer tiene como trae sus experiencias artísticas, sus gustos y preferencias musicales, las trae a lo que es el beatbox, y en la medida en que se ha ido difuminando a nivel mundial, pues han ido surgiendo diferentes estilos alrededor del mundo, alrededor de diferentes países. Así que por ahí vamos. Ahora, Tanicha, habla cómo se hace desde el punto de vista musical y también, digamos, cantoral, digamos, uno por ahí espera un instrumento, ¿no? Un instrumento base, puede ser la batería, puede ser el bajo, pero en este caso es la propia voz que te marca los tiempos para cantar también. Digo, ¿cómo es una fusión? Después le voy a pedir que canten, obviamente, para que la gente escuche, porque es precioso lo que hacen los dos, pero ¿cómo se entendieron? ¿Al principio es difícil o fue una química instantánea que ustedes encontraron? ¿Cómo fue ese proceso de Afroacoustics? Fue química. Eso es lo que... entiendo que Blacky estaría de acuerdo con esto. Aún habiendo maybe diferencias en lagunas, maybe, musicales o de instinto musical, era muy fuerte, muy potente en ambos. Ambos somos corporales, ambos leemos el cuerpo también, ambos somos de descendencia negra, en donde la base musical que recibe muchísimo es el ritmo. La diversidad de ritmo que entiende naturalmente, ancestralmente. Claro. Y fue una química muy bonita. Hubo mucha hambre en conocer cómo cada uno hace lo que hace. You gotta get some respect, you want some of it back. Gotta get some respect if you want some of it back, baby. You gotta get some respect if you want some of it like that. No, wait. Ay, aquí se respeta, vos se te peta por donde te quieras poder. Su todo un pitino como te lo baby. Listen, don't you think it's a shame that we can't seem to respect so many things you just don't understand? We get tired of this imagination, always falling prey to frustration. Every day we wake up with so many questions, every night we lose a little bit of humility. So this thing, what in yo? What in
it's a shame how we can't seem to appreciate what we already have in our hands. Legalization might be our liberation. Too much calculation equals misconnection. Your mind in a constant masturbation. So motivation for innovation. Fighting illumination. Let's start. Un aplauso para Black Rhythm. Afroacoustic también tiene esto que veníamos hablando, ¿no? Se centra en la voz, pero lo corporal también tiene muchísimo que ver, Black, porque justamente hacer sonido con la boca es utilizar el cuerpo también. Sí, sí, totalmente. Nosotros en ese proceso de creación y de desarrollar una química en tarima y todo eso, pues fue un proceso que donde primero manejábamos un poco los conceptos musicales que se iban a estar utilizando, qué significa cada cosa y cómo se traduce a un sonido o a una frase, y para entonces yo poderlo ejecutar. Claro, tomó mucha práctica, mucho ensayo, mucha comunicación de, bueno, en este tema pues yo deseo que los cortes se hagan en este espacio, de esta forma, a esta velocidad, utilizando esta sonoridad, y así que íbamos como de bloque en bloque construyendo la canción. Ya una vez que teníamos eso, que estábamos hablando, digamos, en el mismo idioma, musicalmente hablando y también un poco rítmicamente hablando, pues entonces ese proceso se aceleró. Así que para mí fue una cuestión de comunicar y ponernos de acuerdo en qué temas, qué conceptos, cuál es el lenguaje que vamos a utilizar, qué tipo de música vamos a hacer, qué música nos gusta. ¿Qué tipo de género está? Qué tipo de género un poco, cuáles géneros vamos a fusionar y después qué tipo de sonido vamos a utilizar, qué tipo de armonía vamos a utilizar. Y entonces un poco íbamos, en la medida en que íbamos improvisando y practicando, salían cosas, se grababan, muchas veces todavía eso ocurre, se grababan, se escuchaban de nuevo para un poco aprenderla, porque a veces salían cosas de una forma improvisada que si no se grababa evidentemente no nos íbamos a acordar. Todavía Y pasa, todavía pasa. todavía eso ocurre. Entonces también ese recurso de la tecnología, de grabar las cosas, escucharlas de nuevo para incorporarlas y entonces utilizarlas en el proceso de composición, también es una cosa que nos ha ayudado mucho en el proceso de hacer la música de nosotros. Entonces, acto seguido, también se ha dado un proceso de enseñanza mutua de las áreas de dominio de cada cual, para entonces también que yo pueda seguir desarrollando mis habilidades como vocalista a partir de lo que Tanisha sabe, y lo mismo en dirección contraria. Entonces eso también, en la medida en que eso ha ido ocurriendo, se han ido abriendo más posibilidades creativas para seguir teniendo más diversidad Para entender en la música futura que hagamos. Para que sea más eficiente también en el proceso de composición. Hay mucho, por ejemplo, yo no sabía que había un vocabulario para muchas de las técnicas vocales que hace el beatboxer, ¿verdad? Eso tiene nombre, pero habla aquí. Sí, hay en la medida en que el arte del beatbox y después la cultura del beatbox se ha ido desarrollando, se ha ido desarrollando todo un alfabeto, todo un vocabulario de sonidos que utilizamos para cuando los beatboxers nos comunicamos y yo quiero comunicarle a otro beatboxer cuál es el sonido específico que yo quiero que él haga o ella haga, pues ya eso existe. Entonces, en la medida en que Tanisha y yo fuimos trabajando, yo le fui comunicando un poco, mira, estos sonidos se llaman así, tienen estos nombres, tienen este código. Igual eso se fue combinando con herramientas
que tienen que ver con lenguaje musical, ¿verdad? Que utilizan los músicos a nivel internacional. Entonces la combinación de esos dos elementos fue creando un lenguaje común entre nosotros que también entonces facilitó el proceso de composición y de performance. Tanicha, volviendo, bueno, vos justamente antes decías, digamos, ustedes tienen esta cuestión de buscar integrar todo lo que es las influencias afromundiales, ¿no? Que es un concepto muy original, muy interesante esto de romper las barreras geográficas, pero rescatando la identidad afromusical. Digamos, esta más o menos es el eje identitario de Afroacoustic, tratar de buscar en todas las variantes, en todos los géneros que hay, rescatando un poco esta cosa de identidad afromusical, afrodescendiente, ¿no? Definitivo. Vimos que era muy esencial contribuir en esa corriente ¿verdad? De exposición. Claramente muchos estamos sufriendo en muchas áreas de Latinoamérica. Hay todavía división racial, división de color, todavía hay muchas divisiones. Y hasta en aspectos de género también. No visualizar o imaginar que un beatboxer puede trascender culturas, no solamente quedarse con influencias de Estados Unidos o de Alemania o de Londres, como lo pudiese ser, ¿verdad? Géneros como el drum and bass. Hay una rica variedad rítmica que que contribuye a América Latina, que contribuye a América Central. Y siendo boricua es lo más que nos llama. Siendo puertorriqueños, es algo bien natural, instintivo. Entender, somos muy talentosos en Puerto Rico, hay mucho talento y es por ese instinto, y vaya la redundancia que lo he repetido varias veces, pero un instinto rítmico. Y nosotros básicamente echamos a pasear ese instinto rítmico que sentimos entre él y yo. Y vocalmente, por lo menos, es un desafío para mí. Sigue siendo un desafío para mí porque no es convencional. El que yo, en vez de llamar a un baterista, llame a Black Rhythm para explorar rítmicamente canciones o una hora de set. Una hora de set en donde él va a contribuir rítmicamente a sonidos que no son comunes, pero que siguen siendo parte de esa armonía rítmica de la canción. Claro. Ahora, Sí, Black, perdón, decime. Y en el caso mío, ese elemento de rescatar ese tipo de identidad fue casi una necesidad práctica a la hora de desarrollar un estilo propio que en medio de ese universo de beatboxers que existen a nivel mundial, en la estética del beatboxing moderna contemporánea está muy influenciada por, digamos, esa cultura del hip hop de donde nace, específicamente estilos como el rap, que estuvieron muy presentes en esa cepa de beatboxers de los 80 y los 90, que hoy por hoy son los pioneros del arte. Y a partir de los 2000, la estética sonora del beatbox empezó a electrificarse a través de la influencia de estilos como el drum and bass, el techno, el house, el dubstep, porque en esos años estaban haciendo una cultura del beatbox europea, y entonces se va desarrollando toda esta cepa de beatboxers europeos que crecieron escuchando otras cosas diferentes a lo que se venía escuchando en Estados Unidos, a pesar de que algunos de esos estilos musicales que hoy son populares en Europa nacen en Estados Unidos, pero eso es otro tema. Y esa estética se empiezan a desarrollar superestrellas del beatbox que salen de Europa, de Alemania, de Londres, de Francia, de España incluso. Y es un sonido bien pesado, bien eléctrico, bailable. Así que para mí, yo en mis primeros años, mis primeros pasos como beatboxer, al igual que muchas otras personas, ese era el tipo de beatbox que yo hacía originalmente. Pero más adelante en el trayecto, cuando empiezo a tocar tarima en Puerto Rico y empiezo a hacer presentaciones aquí, me topo con la situación de que
de que no estoy siendo muy efectivo, básicamente copiando lo que estos beatboxers venían haciendo, sin tomar en cuenta unos elementos más de contexto cultural en donde yo estoy. Exacto, histórico, ¿verdad? Yo recuerdo que yo en mis presentaciones hacía rutinas que eran básicamente las mismas de las influencias mías que yo aprendí a través de las redes sociales. Incluso no hablaba español en las presentaciones, las frases que utilizaba como parte de las palabras que utilizaba como parte del set, muchas eran en inglés, y estaba un poco, con el tiempo me fui topando con artistas boricuas que me fueron como diciendo, mira, eso está muy chévere lo que haces, pero también considera que estás en otro contexto y ver qué puedes hacer para criollizar tu sonido de alguna forma. Boom. Y en ese proceso es que entonces comienzo a conectar un poco con la música que me gusta, que es más de mi zona, de mi área. Ahí fue que empecé a pensar de que, mira, yo crecí escuchando reggaetón, dancehall, soca, otras cosas que son más afrontillanas. Entonces yo empecé a preguntarme, bueno, pues cómo entonces yo puedo traer esta música, estas influencias que son mías también, al sonido que estoy teniendo como beatboxer. Y, y así es como comienza entonces, a partir de esa inquietud artística, es que comienza entonces, se empieza a transformar mi sonido. Ya cuando conozco a Tanisha López, pues ya entonces ese proceso continúa y Sí, se acelera. hay una añoranza de compartir eso conmigo, de decir, ¿cómo podemos utilizar este momento para aprender a cómo hacer géneros que son más efectivos acá, ¿verdad? Claro. Ustedes buscaron, lo lindo de esto es buscar esa tradición, en buscar esa identidad cultural sudamericana en distintos ritmos, fusionarlo. Yo los escuché, la verdad me parece fantástico. Y vamos a hacer una cosa, porque más que Qué hablar, bello. lo mejor es que ustedes se expresen, es que ustedes canten, que la gente los conozca. Así que les voy a pedir, ahora vamos con un primer tema, después les voy a pedir otro, pero si pueden hacer algo, un pedacito de alguna canción que quieran tocar y cantar, sería extraordinario. Oye, Black Rhythm, ¿tú pudieses hacer este ritmo? Pum, 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 pum. Ok, intenta eso. No, no, no me mires sin verdad. No, 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 no me mires y no me dices la verdad. Que lo que quiero es que me des amorcito. Quiero que me des colorcito. Que me des amorcito. Quiero que me des amor. Sí, 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 sí. Don, don, don. ¡Ah! Extraordinario, chico. Qué lindo, qué maravilloso. Felicitaciones. Un placer escucharlos. Me encantaría estar juntos en un mismo lugar para poder apreciar Y con las lucecitas. O sea, las, aquí ya está. las luces navideñas del fin de la pandemia, si quiere la humanidad. Chicos, ¿cuánta influencia hay de la narrativa poética en sus canciones también, ¿no? ¿En qué lugar ocupa la poesía hoy tan cuidada, ¿no? Hay cada vez más ausencia de narrativa poética en la vida en general. En la vida en general. En la vida en general. Y sin embargo, confieso, una parte de mí se siente también culpable, o parte de eso, de cómo esas influencias poéticas no son prioridad cuando ejecuto musicalmente. Aunque definitivamente tengo mucho potencial con la letra, y ser cantante es relacionarse con la letra, aún con el bagaje de experiencia y de géneros y de canciones que me he tenido que aprender, dándome vocabulario nuevo. Aún con todo eso, para mí es un desafío escribir, para mí es un desafío concretizar lo que siento.
y de manera transparente. Y hay momentos en donde en Guarena, recuerdo que un momento dado, gracias Blacky por recordarme, un momento dado, al principio de mi junta con Black Rhythm en el primer concierto que tuvimos, ¿no? Fue en un micrófono abierto, ¿no? Una tarima abierta el 18 de agosto del 2015. O sea, hace tiempo, ha llovido. Hay cancha ahí, ¿viste? Hay cancha. Hay cancha ahí. Ya hay cancha. Y pues, recuerdo que para ese entonces yo estaba tratando de estar un poco más relacionada, de enamorarme un poco más con la manera en que yo expreso mis sentimientos, y desafiándome ante la carencia de conocimiento poético o de aplicación poética en mis palabras, diría yo. Y estuve hasta explorando eso. Hubo un spoken word, una parte de la canción en donde era hablada. Era básicamente unos versos hablados casi, haciendo esa práctica poética. Sí que hay, aunque no hay necesariamente referencias externas todavía, la hay musicalmente. Sí. Hay una canción que hacemos que se llama Sin Chancletas. Es una oda respetando, o mejor dicho, es una oda, ¿verdad? Básicamente honrando. Sí. Como muchos de nosotros a veces lo que queremos es estar más conectados con la naturaleza y por eso a veces nos quitamos los zapatos para sentir el suelo, para sentirnos que somos en realidad, que estamos mucho más conectados de lo que pensamos si nos damos la oportunidad de desconectarnos, de exponernos ¿verdad? Y compartir con la naturaleza en cierta forma. Sin embargo, la referencia externa de una persona, de un artista, en nuestras canciones para mí es Rafael Hernández. Rafael Hernández es un compositor puertorriqueño y el intro de esa canción contiene unos estribillos de una de las canciones de él, que es un himno en Puerto Rico. Se llama Lamento Borincano. Así que si no hay citas todavía escrito, me hace falta leer más poesía. Y también a Black Rhythm, porque Black Rhythm también tiene un arte para improvisar vocalmente, verbalmente. Así que nos falta hacer asignación, pero por lo menos musicalmente. Claro. Sí, que es poética también. Ahora, ¿ustedes hicieron giras internacionales por fuera de Puerto Rico? ¿Ya estuvieron antes de la pandemia? No juntos. No, diría yo. No, hemos viajado por separado, exacto. Yo trabajo con cultura profética, sí, y Black Rhythm no solamente ha hecho competencias, ¿verdad? En Perú o en Chile era en Perú o en Chile, era la competencia Black Rhythm. Sí, he tenido la oportunidad tuve un periodo del 2015 al 2019 donde estuve viajando todos los años, algunos años varias veces, tanto para presentaciones artísticas en festivales fuera de Puerto Rico y también competencias internacionales de beatboxing en representación de Puerto Rico. ¿Y cuál sería el destino que ustedes, qué destino elegirían primero, si podrían elegir? No digo un país en general, pero digo, tienen Europa, Estados Unidos o Sudamérica. ¿Qué elegirían como primer destino de gira internacional? Juntos, ¿no? Wow, no, yo no me he hecho esa pregunta contigo, así, porque no nos hemos hecho esa pregunta, pero hemos visualizado otros campos de exposición y de oportunidades, ¿verdad? De aprender y de ¿verdad? Dejar nuestra huella. Y es una de las competencias que se llevan a cabo en Rusia. Nosotros solicitamos, seguimos, ¿verdad?, en el proceso de tratar de solicitar para ir allá y competir en una competencia vocal, más que nada, ¿no? Pueden haber dúos, cuartetos, tríos, coros, secciones de 5 personas, todos compitiendo mundialmente. Es algo que hemos estado tratando de visualizar, pero en base a su pregunta, yo personalmente, si eligiera dónde poder ir con Black Rhythm, yo iría a Japón, porque allá
Allá hay diversidad y hay muchos buenos exponentes de beatboxing también. El partido comedia mucho también. Pero América del Sur también, porque nos hace falta seguir empapándonos de ritmos, ¿verdad? Diría yo de más ritmos de aquí, y no más ritmos Claro. que nos vinculen y que hagan falta honrar en el ámbito del tipo. Estamos viendo por ahí. Oye, ¿cómo estamos en esta tarde? ¿Cómo estamos sintiéndonos grandes? ¿Y cómo estamos sintiéndonos grandes, 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 grandes? Oye, Ram, dame un poquito de reverb para poder. Muchas gracias. Gotta get some respect, some respect if you want some of it back, baby. You gotta get some respect if you want some of it. Gotta get some respect if you want some of it back, baby. You gotta get some respect. You gotta get some respect if you want some of it back, baby. You gotta get some respect if you want some of it. You gotta get some respect if you want some of it back, baby. You gotta get some respect. Oye, escucha. And would you like some more cheese? And would you like some more butter? And would you like your liberty to express what you want? Ustedes recorren varios estilos como el hip hop, el funk, la salsa, digamos. En cada uno de estos estilos, ¿hay alguno que se sienta más cómodo o no? ¿O cada estilo tiene su propia impronta? El soca, a mí me gusta mucho, el acento bastante cómodo. ¿Cuál tú sientes, Blas? El dancehall. El dancehall, exacto. Perdón. El dancehall, sí, totalmente, dado a que es uno de esos ancestros de lo que ahora conocemos como reggaetón. Yo recuerdo que de las primeras piezas que yo de una base rítmica de este estilo. Así que te diría que sí, que el dancehall es uno de esos estilos que más comencé a sentir cuando comencé a hacer beatbox. También el tema del rap, ese Se corta, ¿no? Perdón. Black. me acuerdo ¿Vos, que Tani? los primeros efectos que aprendí como beatboxer fueron, digamos, y ciertamente el estilo del funk. También hay algo de ese estilo que me gusta muchísimo, sobre todo el sonido del bajo, cuando el bajista está, digamos, dándole con el dedo gordo, como decimos en Puerto Rico, al bajo. Produce un sonido que lo encuentro bien pesado y lleno de energía, y me gusta mucho también. You gotta get some respect if you want some of it. You gotta get some respect, some of it. You got to get some respect. Escucha, Blackie, oye, aquí sí se respeta, se te
se te peta como quepa, porque cuando tú te pones pa' tu número, todo quiere como sepa aquí. Listen, but you think it's a shame. Now you can't seem to respect so many things you just don't understand. We get tired of use imagination, always wanna break the frustration. Every day we wake up with so many questions. Every now we use a bit of our humility. It's hard to say what is you. A ver si puedo, ¿Cuáles son, tanto Tanicha, contésteme cada uno, como Black, cuáles son sus referentes en la música? Vos, Tanicha, ¿qué referentes tenés musicales hoy en día? Wow. Es larga la lista. Nunca se acaba. Me Todo el imagino. mundo me enseña algo. Todo el mundo tiene algo que aportar. Hablando más específicamente de personas que al día de hoy, no importa la edad que tenga, sigo escuchando y que me siguen enseñando. Sí, El mismo Luis Alberto Spinetta, Flaco lo Espineta. que él es una persona que supo cantar con tanta transparencia y educó a muchos, cantar con mucho amor. La misma Celia Cruz es otra que yo la llamo la cantante del sol. Ella, su alegría era poderosa y siento que parte de lo que yo trato de hacer cuando canto o el mismo, es mi propio sol. Confiar y dar mi propio sol para que todo el mundo reconozca el suyo, para que vean que no es tan difícil, ¿verdad? Ser coqueto, ser gracioso, abrazar ese niño interno. Usualmente aquellos artistas que abrazan mucho que me llegan al alma. También tengo una compositora japonesa llamada Yoko Kanno que fue increíblemente, ¿verdad?, influencia para mí en diversidad de género, en que yo Claro. no tenía que tocar un solo género, solamente que yo me podía desplazar en cultura, ser diferentes voces, ser diferentes personajes, ser ciudadana del mundo, en ese sentido. Eh, También, wow, tengo a la misma Ella Fitzgerald, una cantante de jazz. ¿Y tú, Black? Una cantante muy sabia, musicalmente. Claro. También la- ¿Tú, Black? Para mí, wow, tengo unos cuantos. Un artista que me inspira muchísimo desde el punto de vista musical, desde el punto de vista de ser un comunicador del vocalismo experimental es el beatboxer londinense Rips One, con doble E, PS Rips One. Sí. De los beatboxers de los artistas, no solamente beatboxers, de los artistas que más a mí me han influenciado en mi proceso artístico, como artista, como gestor cultural y como comunicador del arte del vocalismo experimental en mi país. Bobby McFerrin, por su capacidad melódica, armónica, rítmica, con su voz, me gusta mucho. Y obviamente es una gran inspiración. Escucho muchos grupos a capela, grupos como Pentatonix, grupos como Take Six, un grupo de música a capela gospel. A nivel de Puerto Rico, el grupo Nota, que es un grupo a capela que trae un poco esta influencia de los ritmos autóctonos puertorriqueños a la voz, también son influyentes para mí. El beatboxer y productor Tom Thumb de Australia también es un artista que me ha abierto los ojos un poco en las posibilidades del beatbox o el arte
del sonido vocal en combinación con la producción musical, con la tecnología, Mm. con el desarrollo de samples, utilizando la voz, y también en colaboraciones en distintos géneros, desde artistas urbanos, raperos, pasando por cantautores hasta incluso orquesta sinfónica. Así que mis respetos para él. Eh, Yéndonos a otra esquina musical, me gusta mucho el grupo Snarky Puppy, que es una banda de música jazz fusionada electrónica, eh, Ujú. que son fenomenales, tanto Tanisha como yo somos bien fanáticos de ellos. El artista Jacob Collier también es un músico que también es sumamente inspiracional, y ha sido muy educativo para mí, sobre todo en el tema de la armonía. Él es como un genio de la armonía a nivel musical, Ujú. y pues he pasado bastante tiempo viendo sus videos instruccionales sobre el tema. Yeah, Así él me que bueno, enseña mucho, definitivo. Claro. Chicos, a qué le atribuyen ustedes hoy el éxito mundial a un ritmo como el reggaetón? Lo saco Wow, la bueno, colaboración. Obligado. bueno, Dani, si me permite. Sí, no mete mano. Yo te diría que lo que hoy se le llama reggaetón ya no es reggaetón. Eh, Viene siendo más como un tipo pop urbano. Eh, O un reggaetón Te diría comercial, que gran digamos. parte de la razón por la cual sí, que incluso algunos de estos artistas, como Ozuna, por ejemplo, recientemente sacó una canción con otra base rítmica totalmente diferente. Ujú. Se llama La Fonca la canción, y es un Brazilian funk. Mira, O sea, que es otra esquina musicalmente hablando. Pero diría que son varios factores. Primero, la letra es música que es fácil de digerir. sí. Musicalmente no es muy compleja, no tiene muchos acordes, es un ritmo que es Es bastante, bailable, es digamos, pegadizo. es, es bailable, es pegadizo, es propio de la zona del Caribe en la que estamos. Eh, eh, También diría que es un tipo de música que cuando se comienza a desarrollar lo que hoy es reggaetón, ya habían audiencias acostumbradas a ritmos similares, porque ya Ujú. el dancehall estaba por Sí, ahí, el soca estaba por ahí, el calipso ya estaba por ahí, y así que de una cosa a la otra había un paso nomás, realmente. Y por otro lado, y porque no hay que quitarle, en la medida que él ha ido escalando a nivel de popularidad, la calidad de los productores musicales, la calidad del show, del performance, también ha ido creciendo la calidad de las mezclas, la calidad de las grabaciones, la calidad de los bailarines que se utilizan en conciertos, las luces, la ropa, todo el montaje del show también ha ido creciendo. Ujú. Y eso también entiendo yo que ha ayudado muchísimo a que siga creciendo. Eh, También entiendo que la adopción de las últimas tendencias en tecnología también, es un elemento que los artistas en este género no tutean en subir la música a donde sea que esté la gente consumiendo, ya sea un Spotify, un Apple Music, hasta un flowhot.net. Me acuerdo yo que bajaba canciones de ahí cuando la cosa era un poquito más underground. Y por último, como menciona Tanisha, la colaboración. Como decimos en Puerto Rico, en este género se montan 20 en una canción, y los públicos se fusionan entre todos, y eso ayuda a que todo el mundo crezca más acelerado, cosa que no siempre pasa en otros estilos, incluso cosa que no siempre pasa en la escena de música independiente, cuando los públicos son más pequeños, Ujú. te diría eso. Eso atribuye a la evolución del mismo ritmo. claro. Y Tanicha, desde lo, a ver, como siempre pasa, ¿no? Quizás a nivel mundial siempre hay una tendencia comercial dominante, ¿no? Entonces por ahí lo que llega, yo siempre soy
a mí particularmente es un ritmo que obviamente que es pegadizo y me gusta, pero lo más comercial no me gusta tanto, y sobre todo las letras no me gustan mucho. Yo lo tengo que reconocer que muchas letras del reggaetón no, pero no me gustan desde el lugar que para mí cosifican a la mujer. Mami, que ve. Entonces, más allá de entender la idiosincrasia, uno puede entender el origen sin caer en un discurso, porque a veces es difícil hablar de discurso machista, porque en cada cultura la concepción, ¿no? Más allá de que hay un derecho universal, digamos, es difícil meterse en cada cultura, ¿no? Porque a veces algo que suena machista acá, quizás no lo es tanto en otro lugar, quizás hay otra interpretación. Digo, hay que realmente hacer un trabajo de campo, estar viviendo o conocer bien la cultura para poder opinar. Yo soy respetuoso de eso. Ujú. Pero muchas veces me parece, me da esa sensación, me dice, bueno, pero no me gusta tanto, digamos. Hoy hay una lucha, una tendencia para la igualdad de género, para la diversidad cultural, y a veces me choca eso. Por eso le quiero preguntar a ustedes, pues está buenísimo, que conoce mucho más que yo, ¿es un poco lo que yo pienso o estoy equivocado? No, no estás solo, para nada, no estás solo. Y por eso, qué bonito que existen conjuntos, diría yo. Me alegra y estoy orgullosa de mí, de Black Rhythm, en esa medida, porque aunque se le da los respetos, ¿verdad? A aquel que elabora, aquel que trabaja y aquel que se encarga de crear una atmósfera. Algo que me ha ayudado en el camino, guisando y haciendo eventos, cantando para diferentes compañías grandes, en donde a veces solicitan las mismas canciones, y a veces canciones que ni hablan acerca de lo que está sucediendo en el diario vivir. Pues para yo sobrevivir momentos así, tengo que también entender que la música se hace para poder aludir a ciertas emociones. Hay veces emociones de fiesta, hay emociones de entretenimiento, hay emociones de verdad, de justicia, hay emociones de nostalgia. Y me ha hecho ser bien compasiva con el approach, con la manera en que voy a veces confrontar eso. Pero definitivamente no estás solo, especialmente en esta temporada y en esta etapa en donde muchas mujeres estamos teniendo más voz, más voto, donde estamos tratando de verbalizar que hace falta un poquito más de balance en cómo, pues, ambos sexos se ven, ambos sexos se sienten, ambos géneros, ¿no? Y Y vemos, por ejemplo, el mismo Bad Bunny. Siento que Bad Bunny es un personaje que ha tratado de difundir, se ha hecho una persona tan famosa porque ha atacado el gremio social de aquellas personas que piensan de esa misma manera. Y ha utilizado su música, cuando vienes a ver, su contenido musical y su contenido visual es exactamente lo que por muchos años otros artistas de reggaetón no se habían atrevido a hacer, y como ponerse uñas, ponerse peluca y decir, no, esta es una historia de cómo las mujeres también tienen voz y voto, cómo las mujeres pueden cambiar de opinión y decir, ¿sabes qué? Yo perreo sola, papi, si tú estás ahí haciendo lo tuyo, pues sigue haciendo lo tuyo, ¿me entiendes? Y eso es bello ver, siento que personajes como él están haciendo que el reggaetón pueda evolucionar porque se sigue ligando con ¿verdad? Con los acontecimientos, ¿verdad? Sociales que están ocurriendo hoy en día. Y creo que nos toca maybe más músicos explorar el campo de reggaetón con diferentes géneros, con diferentes influencias también. Chicos, ¿les parece? Ya estamos llegando al final. ¿Les parece? Yo tengo un juego para proponerles. Siempre propongo un juego. Y estaba pensando, digo, ahora se me ocurrió realmente, ¿en qué podemos jugar? Si les parece, yo les voy a nombrar, es medio raro de interpretar, pero creo que lo van a hacer muy bien, o sea, lo van a pasar enseguida. Les voy a nombrar un país. Yo, por ejemplo, digo Argentina, ¿no? A mí que se me viene a Argentina, digo tango. Piazzolla. Entonces, te voy a pedir, Black, yo te nombro un país, tirá un ritmo y vos decís lo que quieras. Recitá, cantá, improvisemos un poco, juguemos un poquito con los países y
y lo que viene lo primero a la mente. ¿Tienen ganas? Ok, estoy ready. Ya me senté. Julián, me Dale, senté. dale. Dale. Bueno, Argentina. Vamos a empezar por acá. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. ¡Ey! Hermoso, bien ritmo. El platillo ¡Ay, final no podía decir. Puerto Rico. ¡Ey! Tírate, tírate. Reggae respect, baby queen. Tengo autoridad para decidir. Ey, 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 dímelo. ¡Hueva! Qué fantástico, me encanta cómo está quedando. Brasil. Mmm. Que se dice que desafío amor. Tan linda que un amor. Qué bonito, qué linda improvisación. Estados Unidos. Vamos para Estados Unidos, vamos para el norte. Girls, you know you better watch out. That you guys only Feliz de haberlos conocido, feliz de haberlos podido conversar con ustedes, de escuchar su música, la verdad que son extraordinarios. Sigan adelante, por favor, sigan adelante que hace falta gente como ustedes. Gracias por ayudarnos a exponernos al mundo, en este caso a exponer a Argentina, Julián y a toda la audiencia de la Argentina. Tampoco se rinden, vamos a ustedes y ojalá se nos dé la oportunidad de ir para la Argentina, conmoverlos con nuestro corazón cariño. Que así sea, muchas gracias y bueno, saludos a toda esa gente de Argentina. Bueno, gracias Tanicha, gracias Black, Afroacoustic, síganlo en las redes sociales, en Spotify, escuchen su música. Más 54 Código País, nos vemos la próxima semana. Un beso grande para todos y todas. ¡Mua!